Mi nombre es Doria Ángel Verónica Camacho, actualmente cursando Contaduría Pública en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad le voy a hablar de las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión muestran la variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menor sea, más homogénea será a la media. Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. Para calcular la variabilidad que una distribución tiene respecto de su media, se calcula la media de las desviaciones de las puntuaciones respecto a la media aritmética. Pero la suma de las desviaciones es siempre cero. Así que se adoptan dos clases de estrategias para salvar este problema. Una es tomando las desviaciones en valor absoluto, desviación media, y otra es tomando las desviaciones al cuadrado, varianza. Cuando se tiene una serie de mediciones de observaciones realizadas en una investigación, no basta con presentar la media o la mediana según sea el caso. Desde luego que la información no es despreciable, pero se requiere lograr información más objetiva. Por ejemplo, saber cómo es la variación de dichas observaciones. Las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto estas medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. Las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión y la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. Varias son las medidas estadísticas que se utilizan para dar una idea clara de cómo es la dispersión o variación de las observaciones, entre otras el rango, variancia, la desviación típica o estándar, desviación media y el coeficiente de variación, también conocido como medidas de variabilidad. Las medidas de dispersión vienen a proporcionar los medios de averiguar el grado en que dichos datos se separan o varían con respecto al valor central, obtenido por medio de las medidas de tendencia central. Clases de dispersión. Entre las medidas de dispersión estudiaremos como las más importantes y de su uso generalizado las siguientes: R, rango o recorrido; D, desviación media; S elevado a la 2, variancia muestral; S, desviación típica o estándar; CBR, coeficiente de variación relativo; EP, error probable. El rango o recorrido es la medida de dispersión más sencilla y también, por tanto, la que proporciona menos información. Además, esta información puede ser errónea, pues el hecho que no influya más de dos valores del total de la serie puede provocar una deformación de la realidad. El rango se suele definir como la diferencia entre los valores extremos que toma la variable. El rango o recorrido viene dado por la diferencia absoluta entre el valor máximo y mínimo de la distribución de frecuencia. Para obtenerla se le resta el límite superior del último intervalo de clase al límite inferior del primero. Esta medida sencillamente nos dice la extensión dimensional que existe entre el elemento de la muestra de menor valor y de mayor valor. La amplitud total o rango se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Xmax menos Xmin, donde Xmax
es igual al valor máximo y x min valor mínimo. R ya lo conocemos como rango. La variable sea continua para el cálculo, se deben utilizar los límites exactos. R es igual a LS último intervalo menos LI primer intervalo. Las características del rango son que es fácil de calcular, es comúnmente usado como una medida eficaz de variabilidad, es comprensible para cualquier persona, aun cuando no conozca de estadística. Desviación. Es la diferencia que se observa entre el valor de la variable y la medida aritmética y la denotaremos de la siguiente manera. DI es igual a XI. Hemos estudiado varias medidas de centralización, por lo que podemos hablar de desviación con respecto a cualquiera de ellas. Sin embargo, la más utilizada es con respecto a la media. Desviación media. Se define como el valor promedio de la sumatoria de los valores absolutos de las desviaciones de los datos con respecto a la medida de tendencia central. La desviación puede referirse a cada una de las medidas de tendencia central, media, mediana o moda, pero el interés se suele centrar en la medida de la desviación con respecto a la media, que llamaremos desviación media. La desviación media es el promedio de todas las desviaciones respecto a la media, tomadas en valor absoluto. Un pequeño en la desviación media indica que la media sí es representativa de los datos, mientras que si la desviación media tiene un valor grande. Esto indica dispersión en los datos. Desviación media para datos no agrupados. Se obtiene la media aritmética de los valores de la serie. Se obtienen las desviaciones de los valores de la serie con respecto a su media aritmética. Ahora a continuación, desviación media para datos agrupados. Se agrupan los datos en una distribución de frecuencia obteniendo los puntos medios de cada clase. Se obtiene la media aritmética de valores de la serie. Se obtienen las desviaciones de cada uno de los puntos medios con respecto a su media aritmética. Estos desvíos son tomados en valores absolutos. Se multiplica cada desvío por ser representativa de frecuencia, lo que es igual, la denotaremos como FI. Y luego se suma lo que da FI por I menos I. Esto ha sido todo lo que les tengo sobre medidas de dispersión. Ahora a continuación los dejo con mi compañera Temis, que seguirá con nuestra clase. Gracias.